Dirigiéndose a la sección femenina del periódico El Tiempo de Bogotá, una humilde ama de casa declaraba que su gran problema consistía en que era una persona apática y solitaria, que nunca había podido formar amistades permanentes. Siempre había sentido temor al tratar con los demás y adjudicaba esa inseguridad a la falta de cariño que había reinado en su hogar paterno. ¿Es este un caso aislado? Absolutamente no. Personas de las más diversas condiciones económicas y sociales viven enfermas de soledad. ¿Te sientes cada vez más solo, sola a medida que pasan los años? ¿Existe algún remedio eficaz para un corazón solitario? ¿Ha hecho Dios provisión para casos tales? Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Hay quienes piensan que en este siglo de multitudes, en que millones de personas pululan en las inmensas ciudades, no corresponde hablar de soledad. Alguien dirá que el ser humano es parte de una multitud que no se está quieta ni un solo instante, que se mueve continuamente a su alrededor. Y esa multitud lo arrastra, lo lleva, lo atrae y nunca le permite estar solo. Pero quien así opina estaría completamente equivocado. Como bien se ha dicho, se puede estar solo en medio de las más grandes multitudes. Hay quienes se abstraen de tal forma de todo lo que ocurre a su alrededor que para ellos es como si no ocurriera. Otros se han sentido tan golpeados en la vida que lo que los rodea ha dejado prácticamente de existir para ellos. Y pueden hallarse en la ciudad más populosa del mundo. Pueden ser arrastrados físicamente por las multitudes, pero ellos, en su corazón, su mente, se hallan completamente ajenos a todo lo que ocurre. Porque es posible que el dolor por el que han tenido que atravesar haya sido tan agudo, tan devastador, que los seres humanos pueden haber sido tan rudos con ellos que realmente es como si para su conciencia, para su sensibilidad, todo hubiera dejado de existir. El ruido no va más allá de los oídos, no llega al alma, y están solos, definitivamente solos. Dolorosamente solos. El salmista David, que sufrió en su propia carne la ruda perversidad de los seres humanos y que supo acerca de la soledad mucho más que cualquiera de sus contemporáneos, en cierta oportunidad se comparó a sí mismo con el búho de las soledades y agregó en Salmo 102:7: «Soy como el pájaro solitario sobre el tejado». No era como el pájaro que revoloteaba alegremente en la bandada de sus congéneres. Era el ave solitaria que sobre el tejado de una casa, allí estaba dando la impresión de ser la viva imagen de la desolación y el vacío. Pero sabes, hay más de una clase de soledad. Por ejemplo, está la soledad creadora, a la que nos referiremos dentro de un momento más. Pero también está la otra, la soledad deprimente, la soledad torturante, que es para el que la sufre más pesada que el plomo. Porque el corazón solitario por la angustia tiene proporciones inmensurables. Parecería que se ensanchara en cualquier dirección hasta carecer de límites. Y dentro de esa soledad, dentro de ese vacío, el salmista dice que uno puede ser como un pájaro sobre un tejado o como un pájaro herido en las alas en medio de la selva, cargada de silencio espeso y torturante. Amigos, no caigamos en el error de suponer que donde hay algarabía no hay soledad. Con frecuencia, la algarabía, el parloteo, la risa, la carcajada, es nada más que el manto con el que alguien trata de cubrir su propia soledad, o una barrera que se pone frente a los demás para que no perciban el verdadero estado del corazón. Y a veces la causa del aislamiento está en la falta de recursos, en las estrecheces económicas que tan cruelmente nos hieren. En otros casos son los apetitos humanos, la ambición, la avaricia, el amor al dinero, el amor propio hipersensible que mantiene en nosotros un estado de antagonismo contra todos los que nos rodean. O la causa de nuestra congoja y de nuestro vacío pudiera ser tal vez una enfermedad que nos hiere de día y de noche,
y que se hace definitivamente crónica y que poco a poco nos acerca al fin. ¿No es acaso esa la condición de muchos dolientes y ancianos que están recluidos en hospitales o asilos donde prácticamente no reciben ninguna visita? Pero la soledad más angustiosa, la más desesperante, la que conduce al ser humano a sentirse tremendamente solo, escucha esto, es la que sufre quien abandona a Dios. Es la peor de las soledades. Es la que se manifiesta en el corazón humano que carece de fe en el Todopoderoso. Equivocando el camino, negándose a aprender la lección que hay en todo lo que nos rodea y en todo lo que nos ocurre. Resulta que ahora el corazón se endurece, se va dejando ganar por la indiferencia moral y espiritual y por fin abandona a Dios, como olvidando la verdad fundamental de que sin nuestro Padre Celestial no somos absolutamente nada. Y usando las palabras del apóstol Pablo, nos sentimos como extranjeros a los pactos de la promesa. Y en esa condición nos hallamos solos, totalmente solos, ajenos a la flor, ajenos a la brisa, ajenos a la alegría. Somos, usando la figura que usa San Judas, como nubes sin agua. Es decir, carecemos de peso. No tenemos la suficiente gravidez como para poder derramarnos sobre la tierra que espera ávidamente el agua que podríamos darle. Somos nubes llevadas por el viento. ¿Te has sentido solo, totalmente solo en el pasado? Y quizás también te sientes así hoy. Bueno, para solucionar tal condición hay solamente una posibilidad: llenar la vida y el alma de la presencia vivificadora de Jesús de Nazaret. Porque no hay soledad más abrumadora, más deprimente y más infructuosa que la que se sufre por no tener a Dios con nosotros. Sin Él, si Él no está en nuestra vida, sin Él las cosas parecen sombrías. Porque si Él no está en nuestra vida, ¿con qué cosa humana llenaremos este vacío? Nada puede ocupar en nuestro corazón el lugar que le corresponde al Creador. Y cuando Él no está con nosotros, todo se nos vuelve tinieblas, oscuridad, algo tenebroso. Por eso, si el Señor Jesús llama a la puerta de tu corazón vacío, abre para que entre y lo ilumine totalmente. Con Él penetrará en tu vida aire fresco, luz y esperanza y alegría. Por eso debemos recordar las palabras de Jesús a esta última generación en Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y Dios nos habla por su palabra. Esta es la voz de Dios en forma escrita. Y si Dios está contigo, jamás te sentirás atacado por ninguna clase de soledad deprimente. Por el contrario, comenzarás a vivir la vida de verdad. Pero es que la soledad, pregunto, ¿es siempre depresiva? ¿Es siempre una situación negativa? No. Porque cuando buscamos la soledad porque necesitamos aislarnos de los demás para encontrarnos con nosotros mismos, cuando con la ayuda de Dios debemos analizar nuestro corazón, meditar, pensar, comprobar el estado de nuestro corazón y decidir un curso de acción, entonces la soledad es creadora, es productiva y es un factor de bien y de éxito. En este caso no hemos sido lanzados a esa soledad como quien cae a un abismo. No somos la hoja que el viento arranca del árbol. Cuando comprendemos nuestra profunda necesidad de algo que nos eleve por encima de nosotros mismos, que nos haga mejores, que nos dé fortaleza frente a las luchas de la vida, cuando al ser sacudidos por un problema para el cual no tenemos solución, comprendemos que debemos buscarla en aquel que tiene todas las soluciones. Y nos retraemos de cuánto nos rodea para justamente buscar esa soledad, para elevar nuestros pensamientos a Dios y pedirle consejo y ayuda, la ayuda que necesitamos. Bueno, en ese caso, esa soledad puede ser nuestra salvación. La soledad creadora envolvió a Moisés en el desierto de Madián. Por 40 años había estado rodeado por las presiones y halagos de la corte de Egipto. Había absorbido la ciencia, la filosofía y el arte militar de esa corte pagana y fue considerado por Faraón como el sucesor al trono. Pero en una hora crucial,
Y acostumbrado a depender del uso de la fuerza, Moisés mató a un egipcio para iniciar la revolución libertadora en favor del esclavizado pueblo de Israel. Su crimen fue descubierto y Moisés tuvo que huir. Del pedestal de la corte, este gran caudillo llegó como un fugitivo al desierto de Madián, donde se convirtió en un humilde pastor de ovejas, un trabajo que un niño podía hacer por pocos centavos al día. Quizá al principio lloró lágrimas de desesperación. Aparentemente había fracasado miserablemente. Sus primeros 40 años habían sido totalmente inútiles, sin ningún valor. Su vida, sus ambiciones y su futuro estaban destrozados. Pero poco a poco, a medida que fue serenándose, a medida que la voz del silencio con que Jehová Dios hablaba fue llenando su corazón, comenzó a entender el lenguaje sin palabras, pero más elocuente que 1000 discursos, con el que el Todopoderoso le hablaba en esa soledad. Por un instante vayamos con nuestra imaginación al pie del monte Sinaí o monte de Horeb, como lo denomina la Biblia. Contemplemos la escena descrita en el capítulo 3 del libro de Éxodo, donde nos dice lo siguiente: Moisés apacentaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Un día llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Como notamos, en medio de la mayor monotonía y soledad, Moisés se encontraba en la vastedad del desierto cumpliendo la difícil y paciente tarea de un pastor de ovejas. Pero de pronto ocurrió algo extraordinario, y el texto sagrado lo dice así: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Cuando Jehová vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza, dice el versículo 4 y 5. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Seguramente, esta demostración de humildad y reverencia abrió el camino para que Dios compartiese con Moisés los planes gloriosos que tenía para su vida. Y ese Dios, en medio de la soledad del desierto, le habló a Moisés desde una zarza, desde un arbusto que ardía y no se quemaba, y le dijo lo siguiente, versículos 7 y 8. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he descendido a librarlos de mano de los egipcios. Estas palabras de Jehová Dios habrán sido motivo de un inmenso regocijo para Moisés. En el reloj de Dios había llegado el momento de que el pueblo de Israel fuese liberado de la terrible esclavitud. Pero después de este anuncio sensacional, Dios le dijo a Moisés algo verdaderamente increíble. Dice el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 10. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés no podía creer que Dios lo estuviese llamando para emprender esa tarea gigante. Él sentía un simple pastor de ovejas que por 40 años había recorrido los caminos polvorientos del desierto. A su criterio, él era totalmente incapaz de enfrentar el poderío y la gloria de Faraón. No puedo aceptar, dijo Moisés. Se dijo a sí mismo y luego lo expresó a Dios. Sin embargo, él estaba equivocado, porque Dios era el que lo estaba llamando. Y aunque Moisés no lo sabía ni entendía en virtud de la providencia divina, resulta que a los 80 años de edad, él estaba iniciando la más gloriosa etapa de su vida. Y aquí hago un paréntesis. Me quedó en la mente algo que una vez alguien dijo, que la vida de Moisés fue dividida en 3 partes. Él vivió 120 años, los primeros 40 pensando que era alguien, los siguientes 40 años dándose cuenta que no era nadie, y los últimos 40 años dándose cuenta de lo que Dios puede hacer con un nadie. Y ahora, cuando él pensaba que estaba débil, ahora el gran maestro y todopoderoso Dios había colocado a Moisés nada menos que por 40 años en la Universidad del Desierto para que aprendiese lecciones que nunca se olvidaría
y que lo ayudaran a ser el gran líder del pueblo de Dios. ¿Sabes que esta universidad todavía existe hoy? Es la escuela de las pruebas, del sufrimiento y la soledad. Es la escuela donde pareciera que Dios está muy lejos de nosotros. Esa escuela puede significar una enfermedad prolongada, un chasco o un fracaso sentimental. Puede significar un serio revés financiero o un repetido fracaso en nuestros planes de estudio. Pero en la soledad de nuestro desierto, Dios nos habla, Dios nos protege, Dios nos está modelando para la eternidad. Aunque no siempre nos demos cuenta, el amante y poderoso Dios vela por sus hijos al atravesar por el desierto de la vida. Sí, Él vela por ti, vela por mí. Así como veló por Moisés durante sus largos y difíciles años en la soledad del desierto. Y ahora nos preguntamos, ¿qué lecciones tuvo que aprender Moisés en el desierto de Madián? Allí en la soledad, como un sencillo pastor de ovejas, Moisés llegó a ser paciente, reverente y humilde. Resulta que antes en la corte egipcia era seguro de sí mismo, orgulloso, soberbio. Se creía capaz de hacer cualquier cosa. Pero en el desierto, en cambio, se volvió tímido y dispuesto a oír y seguir la voz de Dios. Fue la época en que aprendió a ser nadie. Su fe en Jehová Dios se hizo fuerte. Según el relato de Éxodo, Moisés le imploró humildemente a Dios que no lo envíe a él, sino a otra persona para liberar a Israel de la esclavitud. Antes él pensaba que yo puedo, estoy listo. Y dice, no estás listo. Y por fin, dependiendo totalmente de Dios y sus promesas, Moisés aceptó el llamado divino para que Dios lo usara como libertador de Israel. Los 40 años vividos en la soledad del desierto lo habían transformado. Recordemos también a Saulo de Tarso. En una etapa de su vida, su pasión dominante fue perseguir a la iglesia de Dios. Para él, esta nueva enseñanza del Nazareno atentaba contra la enseñanza del judaísmo. Y por tanto, sus seguidores debían ser exterminados. Ahora, como severo fariseo, Saulo ignoraba las enseñanzas de Jesús, que consideraba una loca fantasía. Y por eso tomó parte en el martirio de Esteban. Y poco después, con toda autoridad y cargo de odios y amenazas, como dice la Biblia, inició el histórico viaje hacia Damasco. Cuando más alto se había encaramado en la torre de su propio orgullo, cayó de pronto por tierra y quedó ciego. Y ciego entró en la ciudad de Damasco, donde se vio obligado a una soledad que no había conocido nunca antes. Pero fue una soledad creadora, que le permitió meditar sobre su vida y la obra equivocada que había estado realizando. Y como consecuencia, entregó totalmente su corazón a Jesucristo, por quien vivió y por quien finalmente murió. Jesús de Nazaret vivió aparte del mundo durante 30 años. A veces voces suspicaces preguntan, ¿dónde pasó Jesús los primeros 30 años de su existencia? ¿Dónde? ¿Dónde lo pasó? En el tranquilo silencio de Nazaret, en el estudio de la voluntad de su Padre, en oración, en alabanza, en el trabajo en la carpintería. Vivió muy adentro de su propio corazón, donde resonaban las palabras del Padre Eterno, sin que su sonido y su significado fueran enturbiadas por las voces de los hombres o el ruido de las cosas. Y ya en cumplimiento de su ministerio, Cristo Jesús nos dio un ejemplo que vale la pena imitar. Más de una vez se apartó de la muchedumbre, se apartó hasta que de los mismos discípulos y buscó la más completa soledad para meditar y para orar a su Padre Celestial. Y en esos momentos de soledad creadora, recibía todo el poder del cielo para seguir haciendo frente a quienes, obstinados y pecaminosos, no comprendían que al luchar contra Él, luchaban contra Dios. Amigo y amiga, cuánto bien nos haría a todos enriquecer la vida con un poco de soledad creadora, ¿verdad? Es que vivimos muchas veces aturdidos por el ruido mundanal. Casi no hay lugar para recogerse en un sereno diálogo con Dios. El tráfico en las carreteras y en las calles de las grandes ciudades, y aún en las pequeñas ciudades, es cada vez más tenso y peligroso.
La radio, la televisión, el internet, las redes sociales nos envuelven en su torbellino de imágenes y sonidos. Y en medio de eso, nuestra mente y corazón imploran que nos apartemos de los afanes de la vida y que nos retiremos al silencio para contemplarnos con los ojos con que nos ve Dios y nos midamos con la medida de su divino carácter. El remedio para nuestra soledad es uno solo, que ya hemos señalado antes: probar nuestra vida de fe y confianza en Dios. Porque en realidad, en las horas de la soledad angustiosa por las que a veces se pasa, lo que uno sin saberlo está buscando es a Dios. Permitamos entonces que entre en nuestro corazón, que llene nuestra noche de estrellas y que la embellezca y la ilumine. Practiquemos el sano optimismo y la gratitud cristiana que nos permite superar toda adversidad. Hay un remedio práctico que está disponible, el cual no podemos pasar por alto para vivir la vida a plenitud y que nos ayudará a combatir la soledad. Es el servir a los demás de una manera altruista. Dijo Jesús, lo que registra San Mateo capítulo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tal fue el objeto de su vida. Todo lo demás fue secundario y accesorio. Fue su comida y bebida hacer la voluntad de Dios y acabar su obra. No había amor propio ni egoísmo en su trabajo. Y sabes, nosotros también no debemos vivir para nosotros mismos. Su vida es nuestro libro de texto. Cristo vino a este mundo para vivir por otros, no para ser servido, sino para servir. Y si nos esforzamos para vivir como Él vivió, estaremos diciendo al mundo: contemplad al hombre del Calvario. Por precepto y por ejemplo, estaremos conduciendo a otros en el camino de la rectitud. ¿Sabes que el pecado más difundido que nos separa de Dios y provoca tantos trastornos espirituales contagiosos es el egoísmo? Y el egoísmo aísla a la persona y le produce soledad. No se puede ir al Señor excepto mediante la abnegación. Por nosotros mismos no podemos hacer nada, pero si Dios nos fortalece, podemos vivir para hacer bien a otros y de esta manera rehuir el mal del egoísmo. Y el esfuerzo por hacer bien a otros se tornará en bendiciones para nosotros mismos. Este fue el designio de Dios al darnos una parte que hacer en el plan de redención. Él ha concedido a los hombres el privilegio de ser hechos participantes de la naturaleza divina y de difundir a su vez bendiciones para sus hermanos. Este es el honor más alto y el gozo más grande que Dios pueda conferir a los hombres. El apóstol Pablo pudo decir: cada día muero. Es esa muerte diaria del yo en las pequeñas transacciones de la vida lo que nos hace vencedores. Si deseamos disfrutar de la sociedad celestial en la tierra renovada, debemos ser gobernantes aquí por los principios y gobernados aquí por los principios celestiales. Solo el Dios eterno e infinitamente bueno puede eliminar de nosotros cualquier soledad enfermiza. Por eso dice el profeta Isaías estas palabras refiriéndose al ser humano. Isaías capítulo 51, versículo 3. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Amigos, que esa sea nuestra experiencia. Que con la presencia de Dios en nuestro corazón, nuestra vida se pueble de belleza, de luz, de amor, de esperanza, de serenidad y de cielo. Que una de nuestras más grandes satisfacciones sea iluminar la senda de los demás y ayudar a nuestros semejantes que atraviesan horas difíciles. Busquemos a Dios en oración. Dios y Padre nuestro, te agradecemos porque por medio de tu Espíritu Santo te podemos encontrar en todo tiempo y lugar. Vivimos en un mundo agitado que nos quita la paz y muchas veces no tomamos tiempo para encontrarnos contigo. Danos la sabiduría para buscar cada día a Jesús como la fuente de nuestra paz
Danos el poder para superar toda dificultad y hacer de ti nuestra fuente de valor para vivir. Danos el gozo de llenar la soledad de nuestra alma con tu bendita compañía, porque te lo imploramos en tu glorioso nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Todos debieran considerar como un deber cristiano el hacer oraciones cortas. Presentad al Señor exactamente lo que queréis, sin recorrer todo el mundo. En la oración privada, todos tienen el privilegio de orar todo el tiempo que deseen y de ser tan explícitos como quieran. Pueden orar por todos sus parientes y amigos. La cámara secreta es el lugar. Los sonidos del silencio de tu vida me abruman. El ruido de tu lenguaje corporal me desconcentra. No sé qué es lo que ocurre, pero sé que no es bueno, pues llanto y tristeza es lo que en ti veo. Solo quiero que sepas que en este mismo instante, mientras lloras, yo oro. Lo poco que puedo hacer, ya verás que es mucho. Eres alguien importante, eres alguien especial. Tal vez no te lo han dicho, pero eres de familia real. Y si lo habías olvidado, aquí estoy para recordarte que a quien le llamas Dios, también le puedes llamar papá. Gracias. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Esperamos que el programa de hoy haya sido una bendición en tu vida y te invitamos a continuar estudiando. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.org. Repito, escritoestá.org, donde podrás obtener una variedad de recursos y estudios bíblicos. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.